No pienso en la miseria, sino en la belleza que queda. Estas son las palabras de una joven extraordinaria, que iluminó uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Son las palabras de Ana Frank, más comúnmente conocida como Ana. Y su vida se ha convertido en una de las más icónicas de la historia reciente, ya que registró los acontecimientos que rodearon a su familia y su esfuerzo, finalmente condenado, por escapar de la persecución de los nazis, mientras estos extendían su sombra sobre Europa durante la primera mitad de la década de 1940. Es una historia de esperanza juvenil, de las luchas cotidianas de la vida adolescente en un contexto nada común de miedo y persecución, y de sobrevivir a esos acontecimientos extraordinarios, no solo físicamente, sino también mentalmente. Esta es la trágica historia de Ana Frank. Bienvenidos a Guerras del Mundo. La historia de la vida de Ana Frank no comenzaría en Holanda, el país con el que más se asocia su nombre, sino en realidad en Frankfurt. El público suele olvidar que ella era alemana de nacimiento. Nació el 12 de junio de 1929 en la clínica de la Cruz Roja Maine-Gau, como la segunda hija de Edith y Otto Heinrich Frank. Su hermana mayor, Margot, nació 3 años antes. En su infancia, Ana apenas conocía los prejuicios que enfrentaban los judíos fuera de su entorno. Los Frank eran una familia judía liberal y no seguían los aspectos más estrictos de su fe. Vivían en una zona multicultural de la ciudad, donde judíos y no judíos convivían y trabajaban juntos. A los 4 años, en 1933, aunque no entendía por qué, ya sabía que las cosas cambiaban en su familia. Ese fue el año en que Adolf Hitler y los nazis tomaron el poder en Alemania, iniciando la transformación de la República de Weimar en el Tercer Reich, con todo su discurso sobre la pureza y el odio hacia quienes no cumplían con sus estándares. El cambio más notable para Ana llegó cuando, poco después, ella, junto con su madre y su hermana, se mudaron a Aquisgrán, en el extremo oeste de Alemania, quedándose con su abuela, mientras su padre permanecía en Frankfurt para atender los asuntos de la familia. Esto se volvió más difícil cuando los nazis empezaron las represalias contra los judíos. Poco tiempo después, la tierra que los Frank conocían como su hogar se volvió irreconocible y seguía siendo abiertamente hostil hacia los de su clase. Cuando surgió una oferta para iniciar un negocio en Ámsterdam, Otto Frank la aprovechó. Ya había ido antes y se unió a la comunidad de refugiados judíos alemanes que se establecían en la ciudad. Finalmente, encontró un hogar para su familia en la Plaza Merda, en el barrio de Rivierenberg. Edith y Otto, con ideas liberales, enviaron a sus hijos a escuelas públicas holandesas, y Ana fue a la 6ª escuela Montessori cercana. El método Montessori es un enfoque educativo que se basa en los intereses y actividades naturales de los niños, no en una enseñanza formal. Un aula Montessori enfatiza el aprendizaje práctico y habilidades para la vida, fomenta la independencia y evita métodos tradicionales como calificaciones y exámenes para medir el progreso infantil. Era una forma de educación que cada vez se restringía más en Alemania, ya que los ideales nazis exigían obediencia, y eso requería adoctrinamiento, sin espacio para el pensamiento independiente. Este era un entorno educativo ideal para Ana, quien demostró ser una estudiante entusiasta. Pero, como recordaría Otto, a veces su naturaleza inquisitiva era un rasgo problemático. Como él recordaba, cito, ella constantemente hacía preguntas, no solo cuando estábamos solos, sino también cuando había otras personas presentes. Cuando había visitas, era difícil que se fuera porque todo le interesaba. Fin de la cita. A pesar de que al principio tuvo dificultades con el idioma neerlandés, no pasó mucho tiempo antes de que Ana y Margot hablaran fluidamente con sus compañeros de clase. Como estudiante,
Sus maestros notaron que tenía dificultades en aritmética y ciencias, pero disfrutaba materias creativas como arte y música, aunque no sobresalía en ellas. Sin embargo, me fascinaba cómo la historia había moldeado el mundo moderno. El personal y los padres decidieron no hablar sobre los hechos en Alemania para no inquietar al numeroso alumnado judío alemán. El 31 de enero de 1938, la familia real holandesa dio la bienvenida a la llegada de la princesa Beatriz. Según la tradición holandesa, Ana y sus compañeros recibieron bizcochos con confites de anís. Mientras avanzaban los años 30 y ella crecía, sus primeros sentimientos amorosos surgieron al conocer a Lutz Peter Schiff, un chico mayor que describía como alto, guapo y con una mirada traviesa al sonreír, lo que le parecía muy atractivo. Después, en sus diarios, ella recordaría con cariño cuando regresaban juntos de la escuela caminando tomados de la mano. Aunque su familia intentó huir de la persecución de Hitler y sus matones, el Tercer Reich siempre estuvo cerca, no solo en lo político. Su alcance continuó extendiéndose, tanto militar como políticamente, a lo largo de la década de 1930, hasta que finalmente desató las nubes de tormenta de la guerra. Tras la invasión de Polonia y el inicio de la guerra entre la Alemania nazi y Gran Bretaña y Francia, Holanda declaró su neutralidad esperando evitar los combates, como en la Gran Guerra de 1914 a 1918. Al final, los holandeses no podían decidir su neutralidad, pues dependía de los caprichos de los combatientes, especialmente de Alemania, y de cómo percibieran al pequeño país en los meses siguientes. Para Hitler, Holanda fue clave en su esfuerzo de guerra contra sus enemigos occidentales. Le daría bases costeras para luchar contra Gran Bretaña en el mar y asegurar su flanco derecho en Francia, a través de Bélgica, que también había declarado su neutralidad, permitiendo que la Wehrmacht alemana eludiera la principal línea defensiva francesa, la muy publicitada pero fundamentalmente defectuosa línea Maginot. El 10 de mayo de 1940, las tropas de Hitler atacaron los Países Bajos, sorprendiendo a los aliados occidentales. Y a pesar de las promesas de ayuda por parte de Gran Bretaña y Francia, sus propios esfuerzos para bloquear a Hitler en Bélgica se habían derrumbado en una retirada organizada apresuradamente, dejando a Holanda valerse por sí misma. Poco después de iniciada la invasión, los bombarderos alemanes comenzaron a sobrevolar la ciudad de Rotterdam, descargando sus mortales cargas sobre la población civil, en un evento ahora recordado como el Blitz de Rotterdam. Solo el 14 de mayo 711 personas murieron. La devastación dejó a casi 85,000 personas sin hogar en una semana, provocando oleadas de refugiados en las carreteras. Al interrumpir el avance de las tropas holandesas, solo ofrecieron resistencia simbólica. Esto fue suficiente para que el liderazgo holandés ordenara deponer las armas el 15 de mayo. La familia real holandesa huyó a Gran Bretaña, y muchos pasaron la guerra en la seguridad de Canadá. La caída de Holanda ocurrió tan rápido que pocos de sus habitantes tuvieron tiempo de apreciar realmente lo que había sucedido, y más importante aún, lo que iba a suceder después. Esto era especialmente cierto para los 140,000 judíos registrados en Holanda, de los cuales una sexta parte, como los Frank, habían emigrado de Alemania, las mismas personas que ahora los seguían al oeste, y para quienes, con Europa occidental bajo la tiranía de Hitler, ya no había escapatoria. Ellos ya sabían el alcance de la persecución nazi y pensaban tener una idea clara de lo que pasaría. Sin embargo, la realidad fue mucho peor. Hitler nombró al nazi austriaco Arto Seyss-Inquart como Reichskommissar de los territorios holandeses ocupados, y Hans Albin Rauter lo asistió, dirigiendo las agencias de aplicación de la ley holandesas y alemanas en Holanda, para evitar que funcionarios holandeses descuiden sus deberes. Para identificar a los ciudadanos judíos en sus distritos, los alemanes ofrecían recompensas por cada uno identificado. Los líderes judíos holandeses optaron por cooperar con las leyes que les impondrían,
pensando que resistirse solo traería un trato más severo. Otros se unieron a su causa asumiendo la responsabilidad. El inicio de las deportaciones a campos de concentración provocó una huelga general de protesta en febrero de 1941. La huelga fue reprimida, los líderes llamados comunistas y luego ejecutados. El traslado de judíos holandeses incrementó la población judía en Ámsterdam, pues los alemanes los concentraron en la ciudad antes de enviarlos a los campos. Para Ana Frank, el mayor cambio bajo los nazis fue que ya no pudo ir a la misma escuela que los niños no judíos. Para sus padres, esto era solo parte de la segregación que sufrían como judíos y que solo empeoró. Para 1942, Otto intentaba sacar a su familia de Holanda. Esperaba viajar a Estados Unidos, aún neutral, pero sus planes se frustraron cuando Hitler le declaró la guerra en diciembre de 1941, apoyando a Japón. La ruptura entre el Tercer Reich y Washington cerró cualquier plan de escape, y sabiendo que eventualmente la familia probablemente sería arrestada y deportada a un campo, Otto decidió que no tenían otra opción más que esconderse eventualmente. Y así, con ese fin, comenzó a construir un escondite en el anexo, su negocio. Cuando Margot recibió instrucciones de presentarse para la deportación, la familia Frank adelantó sus planes, y el 6 de julio se mudaron al espacio que esperaba ser su santuario. Menos de un mes antes de refugiarse en el anexo, Ana Frank recibió un regalo especial en su cumpleaños 13, el 12 de junio de 1942. Era un diario para que ella escribiera. A esa edad tan formativa, Ana ya había dejado claro que deseaba dedicarse a la escritura cuando fuera mayor. Aunque en ese momento, el futuro en una carrera así para una persona judía bajo la ocupación nazi era muy poco probable. Sin embargo, con el diario, al menos podía registrar los detalles de su vida, sin saber el impacto que algún día tendría en generaciones de personas. Hablando de sus objetivos con el diario, su primera entrada proclamó claramente, cito, «Espero poder confiarte todo, como nunca he podido confiar en nadie, y espero que seas una gran fuente de consuelo y apoyo». Fin de la cita. Con esas palabras, comenzó a relatar su vida, no solo como una persona judía huyendo de los horrores de los nazis, sino también con sus experiencias como los Frank, junto con otros 4 judíos, Hermann y Auguste Van Pels, su hijo Peter, así como Fritz Pfeffer, se escondieron en el anexo. Es evidente por la forma en que Ana comenzó a escribir en su diario, que el libro se convirtió en un amigo sustituto, ya que estaba aislada de sus compañeros. Incluso le imprimió algo de una personalidad, y con eso vino el nombre Kitty, una creación suya inspirada en un personaje de la popular serie de libros Joop de Hull, escrita por Sissy van Marksveld, que Ana había empezado a leer antes de esconderse. Muchas entradas de su diario empezaban con «Querida Kitty» o algo similar, para que Ana sintiera que hablaba con alguien. Pero Kitty no era de ninguna manera la única persona. Al contrario, parece que la vívida imaginación de Ana le permitió tener un círculo de amigos imaginarios, a quienes les escribía como entradas en el diario. Además de escribir a Kitty, otras entradas se centraron en Pop, Finn, Connie, Lou, Marianne y Emmy. Sin embargo, como le confesé a Kitty, prefería escribirle a ella. La vida en el anexo carecía de estímulos para una mente joven. La rutina era la norma, girando en torno a cocinar, limpiar, comer, dormir y el mantenimiento básico. Para Ana, esto solo aumentaba su imaginación de un mundo sin miedo a que la próxima vez que se moviera la estantería, no apareciera el rostro amigable de quienes les llevaban comida y suministros, sino los ojos oscuros e indiferentes de un oficial de la Gestapo en su mente. Ella creó a Kitty, haciéndola una niña de 14 años en octubre de 1942, y la describió como su mejor amiga, imaginando historias de ellas juntas fuera del anexo, en un mundo que sabía que nunca existiría, pero al que podía escapar por un momento. Esto, sin duda, le ayudó a sobrellevar las condiciones y, a veces, las emociones en el anexo. El espacio apenas alcanzaba para 8 personas, y los suministros de sus confidentes afuera
solían interrumpirse por las crecientes restricciones en Holanda durante la guerra. Frecuentemente, surgían tensiones entre ellos, por ninguna otra razón más que desahogar su frustración por estar prácticamente atrapados y no saber cuándo, si es que alguna vez, podrían salir. Ana estaba en una edad difícil, entrando en la adolescencia y enfrentando los problemas de los cambios físicos femeninos. Al acercarse a Pedro, hijo de los Van Pels, Ana intentó una relación romántica y reflexionó sobre su tiempo con Lutz en una etapa más inocente. Ana escribió tanto en su diario que eventualmente lo llenó, obligándola a recurrir a usar cuadernos y hojas sueltas. Lamentablemente, esto resultó en que gran parte de sus escritos de 1943 se perdieran con el tiempo, y solo se puede especular sobre lo que pudo haber sucedido en ese periodo. A partir de las entradas que hizo desde diciembre de ese año en adelante, se nota una nueva adición a sus escritos, más adelante, en su tiempo. Oculta en el anexo, añadió el inicio de una novela basada en sus vivencias y personajes inspirados en su entorno. Ella ya sabía que debía contar su historia para educar y advertir a futuras generaciones. Aparentemente, nunca perdió de vista su ambición de escribirla, incluso en las horas más oscuras dentro del anexo. Mientras escribía, cito: «Sé lo que quiero, tengo una meta, una opinión, tengo una religión y amor. Lo hecho no se puede cambiar, pero se puede evitar que pase de nuevo». Fin de la cita. El 1 de agosto de 1944, Ana decidió escribirle a Kitty para quejarse de cómo cada vez tenía más enfrentamientos con quienes la rodeaban. Sentía que la veían como la niña traviesa del grupo y discutía seguido con su madre, como muchas adolescentes, y con frecuencia discutía con Fritz Pfeffer por el uso del escritorio para escribir, lo que la llevó a nombrar a su personaje en su novela, a Val Dussel, cuyo apellido en alemán significa idiota. Terminó la entrada con lo siguiente, cito: «Créeme, quisiera escuchar, pero si estoy callada y seria, creen que finjo y termino usando una broma para salvarme. Ni siquiera hablo de mi familia, que piensa que estoy enfermo. Me atiborran de aspirinas y sedantes, me tocan el cuello y la frente para ver si tengo fiebre, me preguntan por mis evacuaciones y me regañan por estar de mal humor, hasta que ya no puedo seguir así. Porque cuando todos empiezan a estar encima de mí, me pongo irritable y luego triste, y al final termino dándole la vuelta a mi corazón. La parte mala por fuera y la parte buena por dentro. Y sigo intentando encontrar la manera de ser lo que me gustaría ser, y lo que podría ser. Si tan solo no hubiera más personas en el mundo». Tuyo, Ana M. Frank. Fin de la cita. Estas fueron las últimas palabras conocidas escritas por Ana. 3 días después, tras 2 años, finalmente llegó el día que todos temían.